Bienvenidos todos a este webinar y me gustaría empezar leyendo un texto que se encuentra en Juan capítulo 17. Les pido por favor si me acompañan con sus Biblias o solamente sigan esta lectura. Versículo 20, Juan 17, 20. Dice Juan 17, 20 de la siguiente manera. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Vamos a orar para comenzar nuestra conversación con el doctor Andrés. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de acercarnos confiadamente delante de ti, Señor. Y no lo hacemos por nuestros méritos, conocimientos o logros. Lo hacemos confiados en que Cristo, nuestro Señor, se entregó por nosotros, por su iglesia, no por una élite, no por un sector, sino por todos sus redimidos, por la iglesia. Que el día de hoy, Señor, tú uses al doctor Andrés para ayudarnos a entender este tema tan importante para nuestros días de fragmentación denominacional, Señor, donde hay doctrinas, Señor, que ponemos en primer lugar, Señor, y las de primer orden las relegamos a un tercer orden o segundo orden, Señor. Que el día de hoy tú nos ayudes a tener humildad para aprender, para recibir, Señor, y para que tu Santo Espíritu haga en nosotros, Señor, que haya más unidad, que esta oración que nuestro Señor hizo, esta oración que nuestro Señor elevó hacia ti, Padre, que sea cumplida, Señor, y que uses estos medios, esta conversación, para este propósito, que seamos uno, como tú y el Padre son uno. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pues nuevamente le doy la bienvenida al doctor Andrés Mesmer. Él es profesor del Seminario Teológico de Sevilla, pero bueno, me gustaría, doctor Andrés, que se pudiera presentar un poco más extendidamente, que nos hable un poco acerca de usted para que nuestros hermanos los conozcan. Adelante. Pues buenos días a todos, buenas tardes de España. Mi nombre es Andrés Mesmer. Yo soy de Estados Unidos. Llevamos en España 12, casi 13 años ya. Estoy casado, tenemos 5 niños pequeños, y yo soy pastor de Iglesia de la Trinidad en Santi Ponce, que es donde vivo. Santi Ponce es el pueblo donde está el monasterio famoso, el San Isidoro del Campo, donde vivían Casio de la Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro y muchos otros. Y nuestro Seminario Teológico de Sevilla, está aquí por ese motivo, porque queremos estar cerca de nuestras raíces históricas. Hace un par de años empecé una red que se llama la Red Credo, por si alguien está interesado en enterarse más de la Reforma Española, de nuestras raíces históricas. Es algo parecido a, bueno, en Inglaterra tienen el anglicanismo, en Alemania tienen el luteranismo, en Países Bajos tienen la fe reformada, en Francia tienen Juan Calvino y en España tenemos nuestra propia reforma, y es nuestro deseo relanzar la reforma para la iglesia de hoy. Así que por si alguien está interesado, se llama la Red Credo. Y bueno, el libro de que vamos a hablar hoy es el fruto de mi propia... Bueno, no me gusta mm, siempre usar la palabra peregrinaje, pero en este contexto sí, para mí fue un peregrinaje y sigue siendo, me imagino, un peregrinaje hacia Dios, hacia la verdad. Yo me crié en un hogar bautista fundamentalista, que tienen sus puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? Pero siempre me quedaba ahí un poco perdido porque yo no sabía quién, quién era. O sea, en mi experiencia siempre me enseñaron de tener miedo de otros cristianos que no eran bautistas fundamentalistas,
de que estaban sacrificando la verdad y no sé qué, no sé cuánto. Y pues me di cuenta, pero espera, los bautistas empezaron en el siglo XVII. Yo, o sea, ¿dónde estaba la iglesia desde el siglo XVII, no? Y este tipo de pregunta empezó un peregrinaje buscando mis raíces históricas como protestante. Y es una historia muy larga, pero este libro es el resultado de esta búsqueda, porque yo por tiempo pensaba en la Iglesia Católica Romana, pensaba mucho en la Iglesia Ortodoxa. Am, pero después de pensar en muchas tradiciones, incluso durante un tiempo estaba pensando en la iglesia, hoy, ¿cómo se llama? La iglesia, hoy, ahora no Ortodoxa. recuerdo el nombre. Quiero decir Marionita, pero no sé si Ah, es el ok. nombre de India, de Ah, Tomás. ¿Se llama Marionita? Creo que se llama Marionita. creo que es una traducción. Ok. Y bueno, porque yo quería saber quién soy. Y bueno, después de todo este tiempo, yo llegué a la conclusión de que yo soy protestante, o mejor dicho, yo soy católico, pero no soy católico romano, yo soy católico reformado. Así que el libro es casi una autobiografía y no creo que sea el mejor libro jamás escrito sobre el tema. Yo no me aferro a mis conclusiones a la muerte, pero con toda honestidad, con toda sinceridad, presento este libro a la iglesia como, bueno, como lo que voy diciendo. Esto es el fruto de mi peregrinaje y lo he escrito para ayudar a otros, porque me da la idea, la impresión de que hay otros en la misma situación que yo y en el mundo de habla hispana, y estoy hablando en términos muy generales, pero en el mundo de habla hispana, si uno es cristiano, hay dos opciones. Y estos son términos muy generales, ¿vale? Yo sé que hay muchas excepciones, pero ah, o puede ser pentecostal, carismático pentecostal, que tiene sus puntos fuertes y débiles, o puede ser católico romano, Mm. ¿vale? Esos son los dos grupos principales. Y, pero están en los extremos y aquí en el medio no hay mucha presencia. Sí, y yo sé que hay algunos anglicanos y luteranos y presbiterianos y bautistas, lo sé, pero en términos generales hay poca gente, ¿vale? Hay poca gente diciendo que sí a la tradición, pero también que sí al protestantismo. ¿Cómo podemos casar estas dos cosas, no? Yo soy protestante, pero también quiero identificarme con la historia de la iglesia. Entonces, Mm. eh, eh, este es, ese es el fin de mi peregrinaje. Yo me siento muy cómodo de decir que soy protestante o católico reformado. Y bueno, yo quería compartir esto con la iglesia. Sí, sí, doctor, muchas gracias por esa introducción. Y justamente cuando pensamos en el término católico, hay cierto antagonismo, ¿no? Porque de alguna manera pensamos que es un sinónimo de pertenecer a la Iglesia de Roma, por ejemplo, ¿no? Y de ahí tiene estado varias consecuencias, como el rechazo a los padres de la Iglesia, el rechazo a los símbolos más antiguos de la Iglesia, como el credo de los apóstoles, el credo niceno, que recientemente celebramos, ¿no? 1700 años, pero ha causado siempre esto una antagonía en el mundo evangélico, nuevamente por una mala interpretación del término y claro, sé que este libro, como cualquier libro, como usted mismo lo dice de una manera humilde, no es perfecto, pero creo que es único en el mundo de habla hispana, en un sentido, porque no hay algo así, digamos, en nuestro idioma, entonces le agradezco mucho por esforzarse en este Mm. grandioso libro que si lo pueden ver, no es un libro que sea imponente para el lector, realmente es un libro muy fácil de leer en un sentido, es un libro muy accesible y también muy práctico, lo puedes llevar en cualquier lado y en especial
en mi vida. Ha sido muy, muy importante este libro, muy bueno. Muchas gracias por el esfuerzo, doctor. Y bueno, Gracias. me gustaría que empezáramos justamente con esta pregunta. ¿Qué es ser católico? ¿Qué significa este término? ¿Qué connotaciones tiene? ¿Y por qué lo hemos entendido de alguna manera mal, ¿no? Entonces me Claro. gustaría que nos ayudara a clarificar este término, por favor. Pues al inicio la iglesia usaba este término como sinónimo de la iglesia. Es decir, la iglesia siempre se ha entendido como la única iglesia que hay. Somos una sola iglesia, la iglesia que fundó Cristo y los apóstoles y eran sinónimos. Y con el paso de los siglos, cuando surgió alguna herejía, alguna figura cismática, ellos nombraron esa figura. Por ejemplo, el arianismo, ¿no? Queremos decir, esta persona, y no toda la iglesia, sino esta persona enseñaba esta herejía o el nestorianismo o lo que sea. Pero fue una manera de distinguir, por decirlo así, la verdadera iglesia de herejías y cismáticos, por ejemplo, los donatistas, que técnicamente no eran herejes, sino cismáticos, pero bueno. Eh, y hasta ahí lo veo bien. El problema entra en el siglo XVI. En el siglo XVI, la iglesia, que ahora lo podemos llamar la Iglesia Católica Romana, hizo el mismo truco con nosotros. Ellos dijeron, "Ah, sois luteranos, ¿no? Arianos, nestorianos y luteranos. Somos una herejía más." Y eso me choca porque en absoluto me considero un hereje o cismático, o sea, de ninguna manera. O sea, todo, todo lo que los protestantes querían hacer en el siglo XVI fue precisamente reformar la iglesia, reformar la doctrina y la práctica de la Biblia y de los primeros siglos. Ellos no intentaron inventar absolutamente nada y por tanto citaban y citaban y citaban a los padres de la iglesia para enseñar a los otros cristianos, mira, mira lo que ha dicho Agustín y mira lo que decimos nosotros, mira lo que ha dicho Juan Crisóstomo y mira lo que decimos nosotros. Entonces, yo insisto en usar el término católico porque yo no acepto el juicio de la Iglesia Católica Romana de que somos unos herejes más, luteranos, en los textos técnicos o oficiales de la Iglesia Católica Romana todos somos luteranos, o sea, bautistas, anglicanos, calvinistas, todos somos luteranos, somos de la misma herejía, según ellos. Entonces, yo insisto en decir, no, no, yo rechazo esa etiqueta y yo insisto en llamarme católico, pero es cierto que yo no soy católico romano, yo soy católico reformado. Entonces, para volver a tu pregunta, ¿qué significa católico? Católico significa, si vemos la palabra, viene del griego y significa según el todo o según todos. Es decir, esto es la creencia de la iglesia según lo que todos dicen, según lo que todos creen y practican. Y yo quiero identificarme con eso. Yo pertenezco a esa iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia universal. No a la iglesia católico romana con su jerarquía, estructura y tal, sino a la iglesia universal. Muy bien, muchas gracias. Doctor, otra pregunta que va relacionada es, ¿por qué entonces hemos rechazado este término o hemos rechazado de alguna manera apropiárnoslo? Porque, no sé, ¿qué causa este rechazo? Ya, esa es una buena pregunta. Y no siempre fue así, por cierto. Lutero, Calvino, e incluso los reformadores españoles, Casiodoro de Reina, por ejemplo, todos se llamaron católicos. Ellos no aceptaron la etiqueta de hereje, luterano, lo que sea. Ellos se llamaban católicos. Él es muy bueno. Y de hecho, en la introducción de la Biblia del Oso, ahí lo pone Casiodoro de Reina. Él dice, yo soy católico.
Entonces, ¿por qué tenemos tanta alergia, por decirlo así, a esta etiqueta hoy día? Em, me imagino, me imagino que con nuestras denominaciones, eh, yo, esto no es la respuesta definitiva, pero yo me imagino que esta fue la causa. Con nuestras denominaciones, ¿no? Yo soy anglicano, soy luterano, soy esto, lo otro, bautista. Em, y cuando, bueno, aceptamos nuestra identidad denominacional, ¿vale? Soy bautista, metodista, lo que sea, y viendo la Iglesia Católica Romana y todo la cara fea de la Iglesia Católica Romana, creo que queríamos distanciarnos de eso. Y con esa distancia, creo que también tenemos cierta alergia de identificarnos con ese término, esa etiqueta, porque tenemos el miedo de que alguien nos va a asociar con esa cara fea del catolicismo romano. Tenemos que recordar que el siglo XVI fue un siglo muy eh, sangriente, muy, muy duro, con mucha muerte, con mucha polémica y con cualquier pelea. O sea, los dos partidos quieren distanciarse, ¿no? Ellos el uno no quiere nada que ver con el otro. Así que yo creo que esas son algunas causas por las que hemos dejado de usar este término. Pero bueno, este libro es un intento de reintroducir el término en nuestro discurso como protestantes, supongo. Claro, y creo que esto se ha destacado en la historia, ¿no es cierto, doctor? Cuando usamos términos, incluso de una manera errónea, por ejemplo, el término calvinista. El término calvinista es otro término que se ha entendido, ¿no? Se ha abrazado de alguna manera el término como si definiera justamente la fe reformada, pero es demasiado restrictivo en muchos sentidos, ¿no? Porque, Ujú, como varios apuntan, inmediatamente pensamos en Juan Calvino, ¿no? ujú, Incluso el término, la teología, digamos, calvinista, incluso no es del todo consistente con el pensamiento de Calvino, ¿no? Calvino no es el calvinismo, ¿no? ujú. Pero bueno, términos como estos que hemos adoptado en un sentido, pues también pueden traer confusión. Sin embargo, hemos desechado otros, como el término católico, que de alguna manera trae consecuencias, ¿no? Sí, bueno, pensándolo, otra etiqueta hoy día es evangélico. Y yo no rechazo el término evangélico. Yo soy evangélico y de hecho soy editor de la revista de la Alianza Evangélica Mundial, de la revista española. Yo no rechazo esa etiqueta. Lo que sí digo es que yo soy evangélico, pero no solo evangélico. Soy evangélico y más, soy reformado. Em, pero, ahora no recuerdo qué iba a decir. Pero Ok, bueno, no se como preocupe. decimos en España, fue mentira. No, y es interesante justamente recuperar este término porque, por ejemplo, la historia de cuando Juan Calvino es exiliado, ¿no es cierto?, de Ginebra y Sadoleto, quien era un hombre que intentaba hacer volver a Ginebra hacia Roma, ¿no? De alguna manera argumentando que los reformadores eran innovadores. Y en la misma Ginebra, que había propiciado el exilio del mismo Juan Calvino, le pide a Juan Calvino, ¿no?, que les conteste. Es muy Ujú, interesante cuando Juan Calvino le escribe a este hombre diciéndole, nosotros estamos más de acuerdo con la antigüedad que ustedes. ujú, En otras palabras, le dijo, nosotros somos más católicos que ustedes, ¿no? Entonces, el rechazo que comúnmente tenemos este término es un rechazo de alguna manera infundado en la verdad bíblica y en la historia, ¿no? En segundo lugar. Entonces, qué importante es que podamos entender esto. Y mi siguiente pregunta es justamente, ¿por qué es tan importante entender este término? Ya nos habló un poquito del por qué escribir este libro, pero ¿qué le parece a usted el recuperar este término? ¿Qué solamente es una cuestión de semántica o hay algo más importante que eso? pues, a ver, yo no voy a morir por el término católico. La palabra que la Biblia usa es cristiano.
que es un término importante. Cristiano probablemente viene del latín que significa pequeño Cristo o algo así, ¿no? Eh, es decir, Él es nuestro ejemplo y vivimos como Cristo. Somos sus seguidores, ¿no? Que eso es importante recordar. Entonces, o sea, cristiano es un término totalmente aceptable. Pero también las etiquetas, términos tienen poder, como yo decía antes. Si aceptamos que somos luteranos, o si aceptamos que somos otro término, de manera implícita estamos aceptando el juicio de los católicos romanos que nosotros somos una herejía más. Y yo rechazo eso. Y nosotros no somos herejes. Y de hecho, bueno, es lo que intento enseñar en el libro, en la segunda parte del libro. Las diferencias importantes que tenemos con católicos romanos, la evidencia bíblica e histórica está con nosotros. Em, entonces, no somos herejes, no somos innovadores, no somos nada de eso, somos de la Iglesia de Cristo. Entonces, si el término más aceptable para describir esa iglesia es el término católico, pues yo quiero aferrarme a ese término, porque yo insisto en decir, yo pertenezco a esa iglesia. Así que si no lo sé, quizá, eh, no lo sé. Bueno, por ejemplo, los cristianos ortodoxos, ellos no se llaman, no tanto, no se llaman tanto católicos, sino ortodoxo. Eh, es decir, que bueno, eso sería un desvío si yo empiezo a hablar de eso, pero eh, ellos no se aferran a ese término católico, ellos se aferran a otro término que es ortodoxo, Mm. que no está mal tampoco. Pero supongo, no lo sé, pero supongo que si yo viviera en un país donde principalmente la gente allí son ortodoxos, yo me imagino que yo diría algo como, habría escrito un libro como ortodoxo, pero no oriental o algo así, para decir, mira, yo soy lo que tú eres. em, pero mis creencias son más fieles a la Biblia y a la historia. Pero yo vivo en un país occidental, en España, así que católico, pero no romano. Sí. Sí, 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 es importante eso y probablemente a lo mejor la cuestión de ser ortodoxo católico es más por la cuestión del cisma, ¿no? Que surge más adelante, puede ser una razón, ¿no? Pero Mm, es muy interesante, entonces, ¿por qué? A lo mejor la pregunta que voy a hacer es demasiado, sienta demasiados términos, de alguna manera los da por sentados, mejor dicho, pero ¿por qué un reformado debería llamarse católico reformado? Y me gustaría, doctor, si nos puede ayudar a definir un poquito el término reformado, porque evidentemente aquí en nuestra audiencia habemos de mm, diferentes tradiciones evangélicas, ¿no? Probablemente aquí haya pentecostales, haya bautistas, haya presbiterianos, metodistas probablemente, o incluso personas que se identifican como no denominacionales. Entonces, primero, si nos puede ayudar a entender el término reformado y en segundo lugar, la importancia de alguna manera, tener en clara la etiqueta católico reformado. mm. Vale, reformado. A ver, otros han usado el término para referirse a una tradición dentro del protestantismo, la tradición que tiene mayores vínculos con Juan Calvino y Ginebra, ¿vale? Yo no estoy usando el término así. Yo estoy usando el término en el sentido más amplio de lo que los protestantes hicimos en el siglo XVI, ¿vale? Entonces, para explicar un poco qué significa el término reformado. Cuando entramos en el siglo XVI y tenemos Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Bucero, luego Calvino y otros, ellos no querían cambiar todo. Ellos no decían, la iglesia occidental está totalmente corrupta y tenemos que echar 100% la doctrina,
100% la práctica y tenemos que empezar desde cero. Eso no lo hicieron. Y de hecho, en algunas obras dicen, mira, no tenemos ningún debate con los católicos en esto. Em, si No sé si la audiencia conoce el credo niceno. Me imagino, bueno, si no, lo podéis buscar. El credo apostólico, el credo niceno, que tienen la misma estructura, ¿no? Que los cristianos siempre hemos dicho que es una guía fiel para interpretar la Biblia. Sistematiza bien la doctrina bíblica, ¿vale? Habla del Padre y su obra como creador, del Hijo y su obra como redentor, y del Espíritu Santo y su obra como santificador o el dador de vida. Si tomamos el credo como una expresión comprensiva de doctrina cristiana, eso, o sea, evidentemente un resumen, pero una expresión de, de principio a fin de lo que creemos como cristianos. Los protestantes no queríamos reformar la doctrina de Dios como creador, creando al hombre a su imagen, ex nihilo, o sea, no queríamos tocar eso. Tampoco queríamos tocar la doctrina de Cristo como redentor, que Él es hombre y Dios, que se encarnó, que sufrió, murió, resucitó. O sea, de esa parte tampoco lo queríamos tocar. Quizá dependiendo de la mariología de los católicos romanos, sí, pero bueno, estoy hablando en términos generales. Tampoco queríamos tocar la doctrina del Espíritu Santo, es decir, la Trinidad no lo queríamos tocar. Lo que sí queríamos tocar fue la doctrina de la obra del Espíritu Santo, ¿vale? La obra del Espíritu Santo y específicamente su obra en la iglesia. En otras palabras, cuando en el credo, cuando dice que afirmamos em, la iglesia, una, sola, no, una, uy, ¿cómo es? Una sola católica y apostólica. ¿Es así? Ay, eso es Es muy mal, ahora no una recuerdo cómo. santa. Una eh, santa católica apostólica, sí, gracias. Una santa católica. ¿A qué nos referimos con esa iglesia? Que es una santa católica y apostólica. ¿A qué nos referimos con eso? La iglesia católica romana quería decir eso se refiere al Papa y a todos los que están en comunión con el Papa. Nosotros decimos otra cosa. Y cuando habla de la remisión de los pecados, la pregunta es, ¿cómo conseguimos esa remisión de los pecados? ¿Por fe y obras? Y esto es esto es una reducción, pero bueno, es lo que dicen los católicos romanos, o solo por la gracia, solo en Cristo, solo por fe, ¿vale? Las solas de la reforma. Entonces, cuando decimos somos reformados, no nos referimos a Dios el Padre Creador, ni Dios Hijo Redentor, sino la doctrina de la Iglesia y de lo que llamamos la soteriología, de ciertos aspectos de la Iglesia y de la soteriología. Entonces, cuando decimos que somos católicos reformados, queremos decir que afirmamos la doctrina, em, a ver, ¿cómo decirlo? Afirmamos, eso es lo que tenemos en común incluso con católicos romanos. Somos católicos igual que ellos, pero reformamos esos aspectos que se desvían de sus raíces o sus fuentes bíblicas e históricas, sobre todo de los primeros siglos, el primer milenio incluso. Así que eh, estos dos términos van juntos, pero bueno, déjame, lo voy a dejar allí. Si alguien tiene una pregunta, quizá puedo volver a hablarlo un poco más, pero me he explicado más o menos qué significa cada parte de católico reformado. claro, sí, sí, muy bien. ¿Sí? Vale, ok. Y yo creo que nos ayuda también mucho la ilustración,
o la denominación que hace Heike Oberman sobre la tradición. Habla de dos tradiciones, tradición uno, tradición 2, ¿no? Ya. Donde la tradición uno es donde la tradición ha sido fiel a las escrituras, ¿no? Y la tradición 2 es donde Roma ha tomado ciertas cosas de algunos padres, pero también, sobre todo, de teólogos medievales y se ha desviado de asuntos esenciales como la justificación que trata en su libro al final casi, justamente como un punto muy importante en un sentido de diferencia entre Roma y los reformadores, ¿no? Y los reformados. Pero eso es muy importante, ¿no? Porque al final lo que nos une, las doctrinas esenciales, estamos de acuerdo con Roma, estamos de acuerdo con la ortodoxia, ¿no? Oriental o la iglesia ortodoxa. Pero en asuntos, en este caso, como usted dice, no son necesariamente no relevantes o secundarios, son parte de nuestra fe, pero claro que entenderlos de una manera equivocada como la justificación puede llevarnos a abrazar otro evangelio, ¿no? Un evangelio de obras, por ejemplo. Entonces, por eso es que los reformadores, vamos a llamarlo así, hacen tanto escándalo, que en un sentido no querían hacer una nueva iglesia, no querían hacer su propia denominación, ¿no? Luterana, calvinista, sino que querían reformar la iglesia que ya estaba, ¿no? Porque justamente no había una reforma radical como los anabaptistas, ¿no? Que buscaban erradicar totalmente estos lazos, ¿no? Que los unían, sino que los reformadores aún mantenían eso. Ahora es importante, por aquí en los comentarios nos hablan de las marcas de la iglesia según Nicea y se añade el término romano o iglesia romana, pero es un término añadido justamente que no aparece en el símbolo niceno ni el constantinopolitano, ¿no? Del siglo cuarto, sino que es un término que Roma agrega, porque originalmente la iglesia es una santa apostólica, ¿no? En este caso, entonces el término en romano se agrega después, el término católico, apostólico, santa y una son términos en este caso originales, ¿no? Por así decirlo. Ahora, Ujú. doctor Andrés, me gustaría que nos ayudara a entender, en medio de, como orábamos hace un rato, hay mucha diversidad denominacional. Muchos dicen que hay 30.000 o no sé cuántas denominaciones, pero como usted bien lo dice en su libro, podemos decir que hay siete principales, ¿no? En las cuales se deriva el protestantismo. Pero ¿cómo entender la catolicidad? ¿Cómo entender el término católico y lo que conlleva toda la herencia, la riqueza de los padres de los primeros concilios, por lo menos los primeros cuatro, los dos, o incluso podemos hablar de los seis, el séptimo, el de Nicea segundo, pues hay ciertas cuestiones que nos reservamos, ¿no es cierto?, como protestantes, pero ¿cómo este término, cómo esta realidad de la iglesia, que es una en todos los tiempos, en todos los lugares, cómo eso nos debería llevar a fomentar la unidad, cosa que como usted bien reconoce en el libro, adolecemos, ¿no? Creo que es el talón de Aquiles, es el término que utiliza. ¿Cómo esto nos debería motivar a la unidad? Ya, la pregunta de millón. Em, pues, bueno, un par de consejos, un par de ideas. Pues número uno, me da miedo de que algunos cristianos no quieren unidad. Em, Deberíamos desear la unidad. Podemos tener distintas ideas de cuál es esa unidad, pero no deberíamos estar satisfechos, contentos, resignados a la falta de unidad que tenemos como protestantes. Deberíamos desear la unidad. Me encanta el texto que leíste al comienzo de Juan 17. Mm, Es cierto que algunos cristianos abusan de ese versículo para tener el ecumenismo malo. Vale, lo mm, entiendo. mm, Eso no cambia el hecho de que eh, Cristo oró eso por nosotros. No deberíamos descartar por completo el ecumenismo, sino que deberíamos tener un ecumenismo sano, bueno, ¿no? Lo que tenemos ahora, como has dicho, hay aquí metodistas, bautistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Esto es una buena expresión mm, de lo que puede ser el ecumenismo. Pero bueno, número dos, deberíamos, número uno, desear la unidad. Número dos, yo creo que deberíamos volver a nuestras confesiones históricas. sí, Em, por,
varios motivos. Número uno, el siglo XVI y XVII fueron los siglos de oro de teología. Es cuando los cristianos mejor pensaban en la teología. Toda su vida tenía que ver con teología, con matizar, con estructurar bien la teología. Es la cosecha de siglos y siglos de reflexión, de pensamiento, y realmente, bajo mi punto de vista, no hemos podido mejorar las confesiones de los siglos XVI y XVII. Em, y bueno, es que son muy buenas, o sea, algunas mejores que otras y tal, pero muy buenas, tienen muy buena estructura. Muchas son, más o menos, son comentarios sobre el credo apostólico, credo niceno, o sea, muy buenas confesiones. Pero eso también nos da una identidad histórica, ¿no? Para muchos protestantes y sobre todo para muchos evangélicos, nuestra historia comienza con nuestra iglesia local o un poco más. Sí. Nosotros tenemos siglos de historia como protestantes y Mm, del siglo XVI podemos llegar al primer siglo porque es la misma fe. Entonces, deberíamos volver a los siglos XVI y XVII. Y yo no sé si los lectores lo tienen, pero está disponible la Confesión de Casio de Reina, que para los hispanohablantes, esta es nuestra confesión de fe. Y es una confesión muy buena. Es mi confesión, yo soy pastor de Iglesia de la Trinidad, es nuestra confesión de fe, es buenísima. El traductor de nuestra Biblia escribió una confesión de fe, y es muy buena. Así que yo animo a la gente a conseguirla. Está disponible online, una versión electrónica en nuestra página web de credoreino.com. Pero número tres, cuando uno ha vuelto al siglo XVI o siglo XVII y ha abrazado una confesión de fe, por favor, no construir muros, sino puentes, ¿vale? No queremos decir, pues yo soy luterano y tú eres calvinista, pues no podemos tener comunión. No, eso es, bajo mi punto de vista, eso es sacrificar el amor en el altar de la verdad. Y por mm, supuesto que deberíamos abrazar la verdad. Por supuesto, yo quiero la verdad, pero eh, la verdad a veces es difícil ver y no mm, deberíamos exigir en absolutamente cada punto de doctrina una fidelidad absoluta, ¿vale? Eso es, cuando yo veo el siglo XVI, es lo que veo, el tendón de Aquiles de los mm, protestantes, es que ellos exigían precisión teológica en absolutamente todo. Y mm, eso es lo que dividió la iglesia protestante. Así que aferrarnos a una confesión, aferrarnos a la verdad, pero también ejercer gracia, mm, misericordia, amor, porque ese equilibrio entre verdad y gracia, eso es Cristo, ¿vale? Eso claro, es, Dios está en ese equilibrio, que no es siempre, no siempre es fácil, ¿vale? Em, o sea, es difícil saber a veces cuándo mostrar gracia y cuándo no, cuándo aferrarnos a cierta verdad y cuándo no. No es fácil, pero yo creo que Dios está en esa dinámica, esa búsqueda, esa tensión. Dios claro, suele estar en las tensiones, ¿no? Entre el calvinismo y el arminianismo, o sea, Dios está, o sea, no podemos soltar ni uno del otro. Es una tensión, ¿no? mm, Eh, Así que bueno, algunos consejos para fomentar más unidad entre nosotros. claro. Y es lamentable cómo las doctrinas secundarias o terciarias incluso nos alejan de la comunión de los hermanos, ¿no? Y usted también habla en el libro sobre el tema de la Santa Cena, que en sí ya es un símbolo de unidad, ¿no? De la mesa de la comunión,
se ha vuelto la mesa de la discusión, ¿no? La mesa de la disensión y de la división. Y esto es muy triste porque mayormente se debe a orgullo doctrinal, ¿no? No, no es otra cosa que orgullo y mero orgullo porque la otra persona confiesa exactamente lo mismo que yo, lo que ha Ujú, causado mucho daño. Por ejemplo, aquí, Pastor Andrés, en la Ciudad de México hay un movimiento de hermanos, líderes y pastores los cuales trabajamos en unidad con otras denominaciones, pero ha sido muy duro. O sea, yo no inicié esto, desde luego, inició un amigo, otros hermanos, Coalición por el Evangelio y otros más alentando la unidad, pero ha sido muy duro, ¿no? Es muy duro porque hay presbiterianos y credo bautistas o bautistas, ¿no? En ese sentido, entonces conciliar ya esos dos grupos es difícil. Ahora más cuando viene una iglesia de un pastor arminiano con de un pastor calvinista. Ha sido muy difícil hacer eso porque, nuevamente, y es algo con lo que yo mismo no estoy libre de ese orgullo meramente intelectual, ¿no? Entonces creo que aquí el evangelio es muy pertinente, siempre es pertinente, pero ¿cómo Cristo nos lleva a morir a ese orgullo, ¿no? Sabiendo que nuestros distintivos doctrinales como denominación no es lo que nos une, hay algo mucho mayor, hay algo mucho más grande que nos une y es el mismo, ¿no? Es Jesucristo. Pero bueno, esto claro que en una charla nadie lo puede, no puede crear esta unidad en el corazón, simplemente oramos y le pedimos al Señor y por eso esta reunión, este webinar, para ayudar a la unidad, fomentar a la unidad y pues me gustaría terminar, yo sé que esta pregunta a lo mejor lo hubiéramos hecho antes, ¿no? ¿Qué nos diferencia de Roma? Porque es que podemos estar de acuerdo los protestantes en medio de la diversidad, que algunos hablan en lenguas, que algunos cantan himnos, algunos solo salmos, pero en medio de eso, ¿qué nos diferencia en este caso con la iglesia romana? ya. Em, lo que nos diferencia de Roma son las cinco solas, por decirlo así. Em, bueno, sí, déjeme dar ese enfoque y luego dar otro, pero las cinco solas no son un resumen del cristianismo, no son un resumen de toda doctrina cristiana, sino de las diferencias que tenemos con católicos romanos, ¿vale? Nosotros decimos sola escritura, ellos dicen escritura más tradición, más magisterio, ¿vale? Eso es el debate de autoridad. Nosotros decimos que solo queremos centrarnos en Dios, en nuestro culto y nuestra vida, andar espiritual, y ellos dicen Dios y María y los santos. Solo a Dios sea la gloria. O sea, esa sola tiene que ver con el culto. Y luego lo que dije, las otras tres solas, solo gracia, solo fe, solo Cristo, tiene que ver con la remisión de los pecados, el perdón de los pecados, ¿no? ¿Cómo conseguimos el perdón? ¿Por fe y más obras o por fe? Y esas tres solas van juntas como respuesta protestante a la postura católico-romana. Así que por un lado, podemos decir las cinco solas. Es una guía rápida para explicar las diferencias entre nosotros y ellos. Por otro lado, lo que hago en el libro es yo tomo lo que yo considero siete de las diferencias más importantes, ¿no? Que no son necesariamente diferentes de las cinco solas, pero sí que tienen otro enfoque, me imagino, ¿no? Tenemos una Biblia un poco diferente. Ellos tienen algunos libros más que nosotros. Ellos tienen un entender de la Santa Cena diferente de nosotros, ¿no? La transustanciación y, bueno, y nuestra postura. Em, el uso de las imágenes, bueno, eso es quizá uno de los capítulos más picantes en el libro. Em, María, eso es quizá a nivel práctico, es una de las diferencias más importantes, que es algo que nos entristece como protestantes, porque la manera en la que ellos hablan de María, que María es nuestra esperanza, que María, ah, ah, ayúdanos María, tú eres nuestro consuelo y ayuda y
etcétera, etcétera. Nosotros lo decimos de Dios, o sea, qué pena, ¿no? Que ellos no van directamente a Dios y creen que tienen que pasar por María. Nos da mucha tristeza ver la mariología de los católicos romanos. El Papa, evidentemente, es otra diferencia importante, que es otro capítulo picante del libro porque, bueno, la gente lo puede leer. Pero la diferencia más importante es la justificación, ¿no? Cómo conseguimos el perdón de los pecados, las cinco solas, ¿no? Tres de las cinco solas. Y bueno, hay un par de diferencias más, pero en la segunda parte del libro, Católico pero en romano, ahí es donde hablo de las siete diferencias más importantes bajo mi punto de vista entre nosotros. En otras palabras, compren el libro. Si quieren, si quieren conocer más esto que ya nos mencionó el doctor, es una manera muy buena de introducir estas diferencias con Roma, sobre todo en la segunda parte donde nos habla acerca de esto. Y me encanta al final del libro cuando habla de un llamado a la catolicidad reformada, ¿no? Porque lo que necesitamos en nuestro mundo no solamente es el eco de las voces del pasado, necesitamos recuperar su espíritu, por así decirlo, para vivir en el presente, ¿no? Hay un término no tan conocido quizá, pero irenismo reformado, buscar la paz, buscar la unidad en medio de la diversidad. Wow, suena muy fuerte, suena algo muy incluso imposible, ¿no? Cuando vemos alrededor, pero también confiamos en la obra del Espíritu Santo, ¿no? Confiamos en que el Señor puede cambiar esto y me gustaría terminar con a que usted nos concluya con algunas palabras finales, pero hay una pregunta importante que creo que podría ser buena si se puede responder, Pastor, de Josué, justamente cuando él dice... En el capítulo uno o 2 del libro menciona la importancia de la tradición para los católicos reformados, que también es un contraste de la tradición y el magisterio protestante. Y de lo último, mi pregunta sería, ¿cuál o cómo es la relación de la enseñanza protestante del magisterio y de la tradición en cuanto a la autoridad de cada una para la iglesia? La pregunta es un poco extensa, incluso es un poco, quizá, Josué, vamos a tratar de a ver, no sé si se puede entender la pregunta, pastor, pero podría ser cómo debería ser la relación del magisterio protestante, ¿no? Estoy pensando quizá en las confesiones, en las tres formas de unidad, por ejemplo, en la confesión de Westminster con la autoridad de cada iglesia local, por así decirlo. ¿Cuál es esa relación? Bueno, sí entiendo la pregunta. Las confesiones tienen otro nivel de autoridad para los protestantes que, por ejemplo, el concilio ecuménico o em, algún decreto del Papa tienen para católicos romanos, ¿vale? Para ellos es, digamos, ley, que es, y de hecho son textos inspirados por el Espíritu. Em, el Espíritu está hablando por su iglesia en esos concilios ecuménicos. Entonces, hay que aceptarlos. Ahora, pueden interpretarlos, matizarlos y tal, pero hay que recibirlos. En las tradiciones protestantes no tienen tanta autoridad. Es decir, que yo sepa, ningún protestante dice de su confesión, el Espíritu Santo habló en nuestra confesión. Al contrario, yo hablo de mi experiencia de los reformadores españoles. Em, Ellos decían, todas las confesiones son escritas por hombres y por tanto todos tienen errores. Em, ahora, eso no quita la importancia de las confesiones, sino que em, ponen una línea muy clara entre la Biblia, que sí es inspirada por Dios, y confesiones que son escritas por hombres. Em, entonces, en las tradiciones protestantes, em, bueno, quizá lo puedo decir así. Para un católico romano, para rechazar un concilio ecuménico,
por lo menos históricamente, ¿vale? Por lo menos históricamente, esa persona no sería cristiano. Es blanco y negro. O aceptas la autoridad de la Iglesia Católica Romana o ni eres cristiano. En las tradiciones protestantes, históricamente, dirían, bueno, tú no aceptas este punto sobre la Santa Cena o, eh, ¿qué más? La predestinación o lo que sea. Bueno, tú eres cristiano, pero a lo mejor no eres luterano o calvinista o lo que sea. Así que mejor ir a su iglesia. Em, pero no tendría tanta autoridad en tu vida como para decidir si eres cristiano o no. Es más, tú eres católico reformado en nuestra tradición luterana o tú eres católico reformado en nuestra tradición calvinista o lo que sea. Así que no sé si he entendido bien la pregunta, pero eso sería mi respuesta. Claro, y justamente lo explica, ¿no? Cómo las confesiones no están al mismo nivel que las escrituras. De hecho, las mismas confesiones dicen eso, ¿no? La escritura es nuestra autoridad suprema en todo asunto de fe y de práctica, ¿no? Entonces, si hay esta diferencia en el que, por ejemplo, en Trento, ¿no? Vemos que se dice claramente que Dios habla en parte, bueno, eso no son las palabras que nos han llegado el día de hoy, ¿verdad? Hay un borrador quizá antes, pero Dios habla a través de la escritura y de la tradición como dos fuentes en un sentido de revelación, lo cual Ujú. los protestantes o reformados no abrazamos, ¿no? Creemos que todas las confesiones están supereditadas, normadas por las escrituras, que es la norma que norma todas las demás autoridades, ¿no? No somos vamos a llamarla así, biblicistas, no somos personas que rechazan las autoridades, en este caso conciliares, padres de la iglesia, pero siempre en este debido orden, ¿no? La palabra de Dios es nuestra autoridad suprema. Efectivamente. Y por último, pastor, ¿cómo podemos, de alguna manera, o qué herramientas, cómo poder hablar, entablar de estos temas con algunos católicos romanos, con algunos romanistas? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos? ¿Qué consejos pudiera darnos? Seguramente tiene experiencia hablando con otras tradiciones, especialmente con ellos, pero ¿qué nos aconsejaría? Bueno, muy buena pregunta, pregunta muy práctica. Y mi experiencia y, ha sido muy diversa, muy variada. Tengo muy buena relación con algunos católicos romanos, muy buena relación. Y de hecho, yo creo que son cristianos de verdad. Em, y eso es uno de los puntos fuertes del protestantismo, es que nosotros no decimos que uno es cristiano por ser protestante. No, uno es cristiano por poner su fe en Cristo. O sea, eso es lo que es ser cristiano. Y católicos romanos pueden poner su fe en Cristo. Claro, Aceptan la Trinidad, aceptan las dos naturalezas de Cristo, aceptan que solo Cristo les salva. Pues genial, tenemos comunión. No estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero bueno, en eso, lo esencial lo tenemos. Por otro lado, algunos me rechazan por completo, algunos ni me hablan, otros dicen, no debería, directamente me dicen, no deberías estar aquí, deberías volver a tu país porque nosotros somos la iglesia y no eres bienvenido. Y la experiencia de los dos extremos. Yo siempre intento hablar con respeto. em, yo, ¿Vale? Yo quiero pensar lo mejor de la persona con quien estoy hablando, así que yo quiero pensar que esa persona eh, pone su fe en Cristo. No quiero, eh, yo no quiero entrar la conversación pensando lo peor. Eh, Así que yo intento mostrarles respeto y buscar lo mejor en ellos. Yo. Ahora, a otros no tienen ese enfoque, yo sí. Em, pero bueno, yo intento demostrar lo que tenemos en común y luego de manera irénica, no polémica. Cada situación es diferente, cada persona es diferente, pero como norma general, de manera irénica. No hablo mal de católicos romanos, sino que hablo bien de lo que dice la Biblia, ¿no?
hablo mucho de Cristo, hablo mucho del escándalo de la salvación, hablo mucho de que Él nos adopta como hijos y no merecemos ser adoptados, sino que Él por su gracia y su amor nos adopta. Y eso sin entrar en, bueno, vosotros decís eso, pero nosotros decimos, no, no entro en eso, yo hablo de lo que dice la Biblia. Y eso yo he visto que eso atrae mucha gente porque evita discusiones y nombres y condenaciones y todo eso y levantamos a Cristo. Así que, bueno, eso, cada persona es diferente, cada situación es diferente, pero como norma general, así es como yo suelo manejar esa situación. Muy bien, muchas gracias. Doctor Andrés, si me permite también a lo mejor recomendar que se conozca también, ¿no? Lo que la Iglesia romana cree, ¿no? Muchas veces criticamos y no conocemos, pues Mm. básicamente lo que ellos creen, ¿no? No conocemos el Concilio de Trento, Vaticano segundo y todos los cánones y demás, ¿no? Que sean y describir. Entonces, yo creo que eso también puede ser una recomendación y estos aportes que nos ha dado son brillantes. Mm. No quisiera quitarle más de su tiempo, doctor Andrés, pero me gustaría que nos dijera algunas palabras finales, ya sea consejo, ánimo, recomendaciones. Bueno, yo quiero nuevamente reiterar que compren este libro, por favor. Es un libro que les va a ayudar mucho. Si no hay en Amazon, el doctor Andrés tiene varios atrás de él, entonces pueden escribirle. Pero nada, sí, todavía hay en Amazon. Es un excelente libro. También en librería Teología para la Vida lo pueden conseguir. En cualquier lado que ustedes puedan conseguirlo, de verdad, es un gran libro. Yo les recomiendo que después de esta conversación vayan, lo busquen de verdad y puedan adquirirlo. Así que, doctor Andrés, no sé si nos pueda despedir con alguna recomendación, algunos consejos y con una oración, por favor. Pues sí. Bueno, animar a la gente a no tener miedo o vergüenza de ser protestante. Mm, En algunos círculos está muy guay ser católico romano. A veces cuando vemos gente muy famosa que se convierte al catolicismo romano o algún protestante que se convierte al catolicismo romano, que nos sentimos inferiores o algo así. Y la Biblia y la tradición apoya en nuestra postura. Así mm, que espero que la gente lea el libro y vea que no, como protestantes, no tenemos que estar avergonzados de nuestras creencias. Eso por un lado. Por otro lado, animar a la gente a, bueno, la lectura con que comenzaste la charla, ¿no? De Juan 17. mm, Cristo Dios es uno y por tanto Él quiere que nosotros seamos uno en Él, en la verdad, en el amor. Así que si estás con alguien que no sé de tu tradición, ¿no? Si eres bautista y estás con un presbiteriano, no entrar en el debate sobre el bautismo, lo que sea. Por supuesto que podemos y deberíamos tener esas conversaciones, que son conversaciones edificantes y muy buenas, pero que esa conversación sea un diálogo de respeto, de amor, de hierro contra hierro en el buen sentido de la palabra y no para condenar y decir, pues tú no crees la Biblia, pues tú, o sea, evitar eso. Podemos debatir, podemos conversar, dialogar y todo eso, pero que no fomentemos divisiones en el cuerpo de Cristo. Así que, pues eso, con eso terminamos con una oración. por favor, Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado para reflexionar sobre nuestras creencias, nuestra creencia en ti, Padre, Hijo, Espíritu. Gracias por esta oportunidad que nos has dado. Señor, edifícanos, eh, danos buenos libros y recursos, eh, danos amigos con sí, quien podemos seguir creciendo y dialogando.
Señor, danos recursos económicos para conseguir el libro o para Eso. conseguir otros libros o Mm, llévanos a buenos recursos online. mm, Señor, edifícanos, por favor, haznos fuertes, ayúdanos, Señor, a ser luz y sal en nuestras iglesias, en sí, Señor. nuestros pueblos y ciudades. Mm, Y, Señor, obra en nosotros sí, primero, Señor. Por sí. favor, obra en nosotros Mm, y a través de nosotros. Señor, queremos verte glorificado porque cuando tú eres glorificado es nuestro mayor gozo. Así mm, que, Señor, eso es lo que te pedimos. Gracias una vez más por esta oportunidad. sí, Te sí. agradecemos, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Mm, Espíritu Santo. Amén. amén, amén, amén. Muchas gracias, doctor. Y nuevamente, recuerden comprar este libro. También hay un libro por ahí, se llama Escoge tus batallas de Gavin Ortlund. También es realmente recomendable para la unidad. Así que hay muchos recursos y como oraba el pastor Andrés, que el Señor nos provea tanto el tiempo, los recursos y también las fuerzas para poder estudiar. Y de verdad, doctor Andrés, estoy muy agradecido. El Instituto Teología para la Vida está muy agradecido con su participación el día de hoy. Espero que todos los estudiantes que van a escuchar también este video, que va a estar en edición y meses más tarde va a ser publicado, pero muchas gracias a los que están aquí presentes, gracias por su tiempo. Doctor, muchas gracias. Que el Señor le bendiga, siga usando sus esfuerzos para su gloria y ojalá algún día podamos tomarnos un café o un buen asado, ya sea en España o en México, si el Señor lo permite. Genial, genial. Infinitas gracias, doctor Andrés, muchas gracias. Bendiciones para Un todos. placer. Igualmente, hermanos, que tengan un excelente día. Bendiciones. Chao.